competición en una temporada atípica, extraña, por motivos de sobra conocidos. Una temporada que arrancaste con muy buenos resultados, sobre todo en este Cabreiroa, en Canarias. Segunda posición allí, muchos meses de parón y vuelta a una competición en la que tendréis, supongo que, muchas ganas de probaros, pero también muchas dudas de lo que os vais a encontrar. Sí, la verdad que el año empezó muy bien, las cosas han truncado, creo que para todos, y nos tenemos que ir adaptando, como este deporte, como es el surf, siempre adaptándonos. Y nada, tenemos la oportunidad de tener este campeonato en el que va a haber mucho nivel, nos vamos a juntar todos los europeos, los habituales en el circuito mundial, así que creo que es una buena prueba para medirnos. Después del confinamiento hemos tenido oportunidad de entrenar, hacer buenos entrenamientos, y va a ser pues la clave para ver cómo van esos han sido esos entrenamientos, si tienen una buena consecuencia en el campeonato y una gran oportunidad para medirnos. Va a tocar ir día a día porque la competición, como bien señalas, va a tener mucho nivel, sobre todo nivel continental, pero las olas todavía van a hacerse esperar y con dudas de si mañana arrancará la competición, sobre todo lo que va a tocar es ir día a día buscando esas olas. Sí, hemos venido días antes para poder adaptarnos a las olas, que son un poco diferentes a las de casa, para coger ritmo, pero bueno, no vamos a tener muchas posibilidades. Parece que mañana va a ser la cosa muy parecido, no sabemos si van a hacer la competición, se decidirá mañana, pero tenemos una semana entera por delante, así que hay opciones. Hemos visto en el Surf Forecast que están llegando las olas, así que hay que ser paciente y, como tú bien dices, día a día, como estamos viviendo esta situación, y eso, mañana veremos qué nos depara mañana y iremos viendo. Bueno, pues seguiremos día a día la evolución de la competición y nada, desearte mucha suerte en esta competición de patín. Muy bien, gracias.